Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos por la valentía que habéis demostrado al venir con estas temperaturas. Muchísimas gracias. Bueno, estamos al final de este recorrido que empezó el 29 de mayo para hablar en torno a esta figura tan importante como es José María de Calatrava, que pensaba hace un rato, acordándome de las palabras que se dijeron ayer en la inauguración de esta exposición estupenda sobre la ciencia según Forges, que comentaba, yo creo que fue el concejal de turismo del Ayuntamiento de Mérida, Antonio Vélez, hablaba de sinergias, ¿verdad? Y yo creo que este coloquio en torno, como decía, a esta figura tan importante a nivel nacional como fue José María de Calatrava, creo que ha sido posible también con esas sinergias compartidas entre diferentes instituciones. Y son unas sinergias que nos estamos acostumbrando, afortunadamente, aquí en Mérida, a vivirlas, y creo que es un punto muy positivo para toda la ciudadanía emeritense. Acabamos este coloquio con Carlos Morán Sánchez, a quien yo creo que todos conocéis, yo mucho, y me pidieron hace un par de días que hiciese una breve presentación de él. Si cogemos, por supuesto, dije que sí. Carlos, además de amigo, es compañero, como sabéis, del Instituto de Arqueología de Mérida. Hemos compartido horas de trabajo, reuniones de proyectos nacionales, locales, citas internacionales y demás, con lo cual me hace mucha ilusión hacer esta breve presentación aquí en Mérida. Si cogemos su ficha, podríamos decir, laboral, Carlos es técnico superior de investigación del Instituto de Arqueología de Mérida, pero con su constancia, con su dedicación, con su ilusión por la arqueología, Carlos se ha convertido en un investigador maduro. Y yo he tenido la suerte y el placer de verlo crecer intelectualmente, o mejor, científicamente, en estos últimos años, que son ya algunos decenios. Desde el principio, Carlos mostró su interés por la historiografía de la arqueología. Se doctoró en la Universidad de Extremadura y obtuvo también el premio extraordinario de doctorado en esa misma universidad. Y, como decía, siempre su interés estuvo marcado en esa historiografía de la arqueología. Comenzó sus trabajos hablándonos de ese yacimiento icónico de Talavera de la Reina, la antigua Augustóbriga, la vieja, perdón, no la reina, la antigua Augustóbriga. Junto a Antonio Pizzo nos habló de aquellos dibujos maravillosos del maestro de obras emeritense Fernando Rodríguez. Publicó, gracias a la Junta de Extremadura, aquel libro precioso de ruinas, piedras, ruinas y antiguallas, pero desde luego el trabajo que yo creo que es el culmen hasta ahora de su investigación, es su tesis doctoral dedicada a la arqueología, a la memoria arqueológica y a la memoria social de esos dos iconos de la arqueología meritense, como son el teatro y el anfiteatro. Es un relato, creo que todos los que estamos aquí lo conocemos, un relato ameno, un relato que para aquellos que no trabajan en historiografía a veces hay que recordarlo, que es un trabajo muy minucioso, porque hay que unir la información arqueológica con un trabajo de archivos, hay que montar un discurso ex novo sobre el porqué de estos procesos que se dan en arqueología, el por qué se interpreta la arqueología, cómo se interpreta, qué agentes aparecen y demás. Un trabajo que ha sido modélico y que creo, como digo, que estamos
que lo llevó a esa cima de madurez en la investigación en la que ya se encuentra. Por todo ello, me alegra estar aquí compartiendo esta tarde contigo y te doy la palabra. Creo que nos vas a hablar un poco de las antigüedades de Mérida, ¿no?, en el entorno de ese personaje tan importante que fue José María de Calatrava. Así es que cuando quieras. Bien, buenas tardes. Se me escucha bien así, ¿no? Muchas gracias, Trini, por la presentación. Estamos entre amigos aguerridos, como decía Trini, por venir esta tarde con la que está cayendo. Y como veis, pues la presentación también ha sido de amiga. Obviamente creo que Trini se excede un poco, pero bueno, yo le agradezco muchísimo sus palabras. Son muchos años trabajando juntos y esto es lo que tiene. Yo voy a hablar un poco del contexto de cómo eran esas antigüedades. Parece que se oye como con eco, ¿no? Me lo he hecho un poquito más atrás. ¿Así se oye mejor? Sí. ¿Cómo eran esas antigüedades en la época de Calatrava? Se ha hablado aquí de la figura de este personaje, se ha hablado de aspectos personales como su adscripción a la masonería, y se ha hablado también del contexto emeritense que habló Pepe Caballero en la última charla, no la semana pasada, sino la anterior, un poco de esa pequeña, que él llama pequeña revolución industrial emeritense, que yo creo que de pequeña no tiene nada, sinceramente. Y a mí me toca pues hablar de las antigüedades, que duda cabe de que las antigüedades en Mérida siempre han sido un factor determinante y un factor importante a lo largo de toda su historia y por lo tanto un factor que marca. Entonces, ¿cómo estaban esas antigüedades en esta época de Calatrava? Yo me retrotraigo un poquito más atrás, antes de su nacimiento, un poco para ver ese contexto, ¿no?, de qué es lo que está pasando con las antigüedades en ese momento, en ese siglo XVIII y principios del XIX. Bien, pues el contexto del siglo XVIII, de las antigüedades de Mérida, pero de las antigüedades de Mérida, sobre todo en relación a sus restos arqueológicos, pues es los inicios de la petición por parte de la ciudadanía de atención hacia esos restos arqueológicos. Esto se combina con que ha venido una nueva corriente, esa corriente de la Ilustración, con ese afán de conocimiento, y hay una creación de academias al modelo francés. La Academia de la Historia se crea en 1738 y va a ser de alguna manera la que tome bajo su mando todo lo relativo a las antigüedades. En ese sentido, y a partir de la creación de la Academia de la Historia, se producen una serie de viajes que se llaman viajes literarios, no porque sean de literatura, sino porque se llaman así, viajes literarios, que son proyectos de la monarquía, pero que tienen el aval científico de esta Academia de Historia, y que lo que pretenden hacer es, digamos, que una documentación, empezar con una documentación de esas antigüedades a lo largo de todo el país. Y en relación a estos viajes literarios se van a producir estas primeras representaciones gráficas de las antigüedades. En algunos sitios sí que había habido ya algunos dibujos, no era el caso de Mérida, donde solamente se conocían unos bocetos del siglo XVI, y entonces se producen esas primeras representaciones gráficas. Y además también las primeras intervenciones, no vamos a decir arqueológicas, pero sí con un carácter no de desescombro, no de buscar tesoros, sino con un carácter un poco científico. Vamos a verlo. Bien, es muy importante en este sentido el factor local. Empezamos en 1752, José de Alsinet, que es un médico afincado en Mérida, escribe una carta a esta recién creada, no recién creada ya, porque ya han pasado unos añitos, pero a la Academia de la Historia, relatándoles que ha venido un ministro inglés. Él traduce minister como ministro,
pero en realidad es un sacerdote inglés que está afincado en Lisboa y que al ver el descuido en el que están las antigüedades de Mérida, pues ha exclamado sobre la codicia de los españoles, en fin, relatando una serie de tópicos sobre el abandono de los españoles hacia sus restos arqueológicos. La carta es amplísima y pueden ver algunos extractos donde efectivamente relata, ¿no?, lo mal que se siente al ver que los extranjeros vienen y dicen que los restos arqueológicos están muy abandonados. Esta carta llega a la Academia de la Historia y no sabemos si es por esta carta, suponemos que no, porque un viaje así no se prepara en un momento, pero en el propio mismo año 1752 se encomienda al marqués de Valdeflores, Luis José Velázquez de Velasco, que haga el primero de estos viajes literarios. Estos viajes literarios en el que va a comenzar este viaje por toda España recorriendo las antigüedades, en el que va a comenzar precisamente por Mérida, y en ese sentido sí que quizá la carta de José de Alcinés tuvo algo que ver, ¿no?, para que empiece en Mérida. Para realizar este viaje, el marqués de Valdeflores se le dan una serie de instrucciones. Ahí se ven, entre ellas, pues que tiene que documentar gráficamente todos los edificios, como circos, ahí lo pone, naumaquias, etcétera, etcétera, y que puede hacer algún tipo de intervención, anfiteatros, naumaquias, acueductos, y que todo lo tiene que dibujar y explicar. Es decir, tiene el carácter científico de registrar esas antigüedades. Y además dice, pues eso, que puede realizar algunas ligeras excavaciones cuando sean convenientes para conocer esos edificios de primera mano. Por lo tanto, estamos viendo ese carácter ya científico de estos viajes. Bien, siguiendo estas indicaciones, el marqués de Valdeflores se hace acompañar de un dibujante, Esteban Rodríguez, que empieza a realizar las primeras representaciones gráficas de la ciudad. Aquí vemos el circo en una de las representaciones más completas que hay de esta época, o los acueductos, aquí vemos, y otros elementos de decoración arquitectónica, como pueden ser esos restos del Templo de Marte que se conservan en el Hornito. Y una de las cosas más interesantes de este viaje del marqués de Valdeflores, voy a coger el marqués de Valdeflores, y no me funciona, se me ha ido para atrás, ahora sí, ahora. Es que documenta también esas primeras intervenciones arqueológicas. Aquí en este dibujo pueden ver en la parte de arriba cómo encuentra el teatro cuando él llega, y en la parte de abajo cómo ha descubierto hasta las puertas, es decir, casi hasta la orquesta, para ver cuánto mide el teatro de alto. Por lo tanto, vemos que ya hay un trabajo de carácter, digamos, científico por saber exactamente cómo es el edificio, y además un desescombro muy grande. Esto nos va a dar una idea también, quiero que lo tengan en mente, una idea de cómo a lo largo de los años se ha quitado tierra, se ha vuelto a poner, ya veremos. Pero esta es la primera documentación gráfica de una excavación arqueológica en Mérida, arqueológica entre comillas siempre. Y hace dibujos de otras cosas que ya no se conservan en la actualidad. Aquí vemos esta puerta a la entrada del puente romano, y vemos la reconstrucción que se ha hecho, y vemos que prácticamente coincide lo que dibuja Esteban Rodríguez en ese momento con lo que se supone que efectivamente había. Esa puerta de ahí, que la vemos también en otro de los dibujos. Bien, los dibujos de Esteban Rodríguez y el viaje literario del marqués de Valdeflores se quedaron archivados en la Real Academia de la Historia, no se volvieron a tocar, o sea, no se publicaron nunca, pero numerosos, y luego lo veremos, numerosos estudiosos que pasaban por la Real Academia de la Historia se van a aprovechar tanto de la información como de esos dibujos, ¿no? Luego lo veremos. Bien, y volvemos otra vez con esa reclamación de actuaciones por parte de la ciudadanía. Aquí vemos esta obra de Agustín Francisco Forner y Segarra, que aproximadamente se escribiría entre 1759 y 1760, aunque la edición esta que vemos aquí es la que hizo Pedro María Plano a finales del siglo XIX.
Y en esta obra él ya hace esa consideración que también hacía José de Alsinet de la comparación de Mérida con excavaciones que se están haciendo en Herculano y en Pompeya. Es decir, esa comparación con las ciudades que se están excavando por parte de Carlos III, que luego llegará a ser rey de España también, ¿no? Y cómo se pide que se haga eso también en Mérida. Y además ya vemos que Forner y Segarra ya recoge esa noticia, esa impresión de las excavaciones que había hecho el marqués de Valdeflores. Es decir, ya ha quedado ese pozo en la ciudad de esas excavaciones, de esa documentación gráfica. Bueno, Forner y Segarra tiene una obra muy extensa, pero relata pues todo lo que se puede encontrar en Mérida en el momento que se mete algo que se sabe perfectamente y que se recoge a lo largo de toda la historia, ¿no? La profusión de restos arqueológicos en el momento que se hace cualquier excavación relativa a hacer cualquier edificio, cualquier casa, etcétera, etcétera. Y luego también empieza a haber una serie de viajeros que empiezan a pasar por la ciudad, entre ellos bastantes viajeros de origen inglés, y algunos de ellos vienen impregnados por esos tópicos y por esos prejuicios culturales que plasman también en sus relatos, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos cómo hablan que a los emeritenses, que les importan muy poco los restos arqueológicos, dice Josep Baretti, o un viajero anónimo dice que lo que era una recompensa para los romanos sería un castigo para los españoles. Es decir, todos esos tópicos relacionados con los españoles, de la vaguería, de la pereza y tal, pues se extrapolan también a Mérida, y cuando se ven los restos arqueológicos se dice que están en abandono precisamente por ese carácter de los españoles. Bien, por ejemplo, Antonio Pons va a ser uno de esos estudiosos que haga un trabajo muy interesante sobre un viaje de España completo, ya un poquito más avanzado el siglo, y él precisamente se nutre de todas esas informaciones del Marqués de Valdeflores, incluso de los dibujos. Hay mucha gente que se cree que los dibujos que publica Pons son dibujos que él ha hecho, y él lo que hace es coger los dibujos de Esteban Rodríguez del viaje de Valdeflores y darle su pequeño toque, pero digamos que se basa en esos dibujos que están depositados en la Academia de la Historia. E introduce un elemento que ya se está empezando a hablar y que luego se mantendrá a lo largo del tiempo, que es esa denominación de naumaquia para el anfiteatro, que empieza a repetirse también incesantemente. Del mismo modo que la comparación con Roma o con Pompeya, ese término de naumaquia para el anfiteatro. Y aquí vemos, como decía, esa comparación con Roma que sigue. Ya hemos visto la comparación con Pompeya, con Herculano, pues los acueductos de Mérida no eran inferiores a los de la misma Roma, ¿no? Pues como la cantidad de trabajos que empiezan a verse en este siglo empiezan a repetir una serie de tópicos de la ciudad. Hay un hecho muy interesante, a mi juicio, en la ciudad, que es la construcción de una plaza de toros aprovechando el teatro. Siempre hubo en la historiografía, digamos, una sensación de que los restos arqueológicos y concretamente, muy concretamente, esas 7 sillas, ese teatro, pues eran unos restos que eran de la ciudad, ¿no? de interés comunal. Entonces siempre hubo, de alguna manera, intentos por ver qué uso comunal se le podía dar a esos restos. Y en 1777 se decide realizar una plaza de toros, que se le encarga el proyecto a un maestro de obras, que ya ha comentado Trini y luego vamos a hablar un poquito más de él, Fernando Rodríguez, un emeritense, que hace este proyecto, que lo más interesante de él es que pues construye este semicírculo nuevo, pero ya en el proyecto se dice que aunque se excave y se saquen elementos, no se tiene que destruir nada de la obra antigua, es decir, el respeto por la obra de la antigüedad, ¿no?, que se tiene. Perdón.
Bueno, y aquí ya estamos, ya ha nacido Calatrava, Calatrava nace en el año 1781 y ahora hablamos del testimonio de Manuel de Villena. Manuel de Villena ya viene con otro de esos viajes literarios, en este caso comisionado por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que se había fundado en 1752, precisamente el año que comenzó el viaje del Marqués de Valdeflores, y tiene unas instrucciones muy parecidas a las que se le dieron al Marqués de Valdeflores, es decir, puede hacer unas pequeñas intervenciones, tiene que hacer dibujos. Desde luego los dibujos, los 19 dibujos de Manuel de Villena, que igual que los del Marqués de Valdeflores también se quedaron en el archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y no han sido rescatados hasta mucho después, pues sus dibujos están plagados de explicaciones muy concretas sobre los restos arqueológicos. Él hace además una serie de secciones que va plasmando aquí, y uno de los hallazgos más importantes que hace es que en una de esas excavaciones que practica pues se encuentra el dintel de Agripa, el llamado dintel de Agripa del teatro, que es el que nos da la fecha de realización de ese edificio, y por lo tanto uno de los hallazgos más importantes para la arqueología emeritense. No solamente realiza esas excavaciones en el teatro, sino que también practica unas excavaciones en el pie del Arco de Trajano, precisamente descubriendo lo que ahora mismo está al descubierto, es decir, excavando en esa zona, que luego se volvió a retapar, pero excavando en esa zona y ya diciendo pues que todo el nivel que había de uso, que estaba muy por encima del nivel de uso original del edificio. Y además haciendo estos maravillosos dibujos, y todos, eso sí, y ya desde el Marqués de Valdeflores, con sus escalas correspondientes para dar unas medidas exactas de los edificios, es decir, con este carácter científico. Aquí vemos otro de esos dibujos con las escalas, con las mediciones muy precisas, y otros más de otros edificios. Vemos esa perspectiva tan particular del templo de Diana, de lo que quedaba del templo romano. Y llegamos a Fernando Rodríguez. Fernando Rodríguez, que vuelve a recuperar otra vez esa visión local de los monumentos, ¿no? Esa atención local hacia los monumentos. Fernando Rodríguez, ahora ya lo sabemos, acompañó a Manuel de Villena mientras hizo esos dibujos y aprendió con él, porque Fernando Rodríguez, su intención era, y en la documentación que hemos analizado para la publicación de esta monografía de la que hablaba antes Trini, pues él lo que quería era aprobar el examen de maestro de obras. Fernando Rodríguez era el que había hecho ese proyecto de la Plaza de Toros, estaba interesado en las antigüedades de su ciudad, y él no viene con un viaje literario, sino que por su cuenta y riesgo empieza a realizar una serie de dibujos de las antigüedades de Mérida y alrededores, más de 60 dibujos, que por cierto también se guardaron en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y allí se quedaron, tampoco se exploraron después. Más de 60 dibujos que tienen la particularidad, y ahora lo explicaré, de ser los dibujos de un personaje local. Él se sabe que estuvo con Villena porque los dibujos del teatro, como pueden ver, son muy parecidos a los que había hecho Villena, incluso los cortes los realiza en el mismo sitio, sigue la excavación que había hecho Villena y publica ese dintel de Agripa, por cierto, mal copiado, probablemente porque lo hace de memoria, mientras que Manuel de Villena está copiando la inscripción porque la tiene delante. Fernando Rodríguez hace estos dibujos después. Unos dibujos que envía a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando para que se los tasen y se los paguen, y para que vean el mérito que tiene a la hora de presentarse como maestro de obras. Es decir, tenía, digamos que, otro tipo de intencionalidad. Como vemos, el dibujo del teatro, aquí también tiene mal copiada la inscripción de Agripa, pero el dibujo del teatro es muy, muy parecido a los que hace Villena, pero tiene la particularidad de que al ser local, pues introduce una serie de dibujos de antigüedades que no conoce alguien que venga de fuera.
Por ejemplo, es el primero que hace esta vista de pájaro, con algunas, incluye las escalas, sin embargo algunas de las medidas pues, obviamente no están bien representadas, pero hace esta vista de pájaro donde incluye los elementos que se pueden ver, ¿no? El teatro y el anfiteatro con esa curva que hace la muralla, todo el perímetro de la muralla siguiendo, él puede seguir los cortinales de la gente que conoce para ver por dónde va esa muralla. Los restos de la zona del foro municipal, incluso los restos de la zona del foro provincial cuando todavía no se sabía que estaba ahí, ¿no? Con una serie de elementos que se han conocido después en las excavaciones. Por lo tanto, es algo muy novedoso, ese tajamar en el río, restos que normalmente la gente no conocía. Y otras particularidades, como por ejemplo la manera de construir una calzada romana, ¿no? Con esa sección, algo tan curioso, con todas las explicaciones que ofrece arriba en este tramo de calzada que está a la salida del puente de la Albarrega, según nos pone en esa inscripción. Por supuesto, los acueductos con todas las medidas y otra serie de edificios que ya han desaparecido y que la investigación posterior, pues viendo esos trazados, esos planos, pues ha podido identificar con cosas, y algunos de ustedes lo sabrán, como por ejemplo una oficina infectoria y una fulónica, es decir, edificios que se dedicaban al tratado y a la manipulación de tejidos. En este artículo de Macarena Bustamante se han podido identificar a través de los planos estos edificios que estaban a la orilla, según describe Fernando Rodríguez, muy cerca de la orilla del río Guadiana, pues como dos edificios dedicados precisamente al tratamiento de tejidos. O hace estos planos también de los embalses que no había hecho nadie. Aquí vemos el de Proserpina y el de Cornalvo, ¿no? Es decir, elementos que los foráneos, los que venían de fuera, no conocían realmente muy bien como para hacer este tipo de dibujos. Por lo tanto, es un trabajo muy interesante, aunque se quedó, como digo, en el tintero. Y llegamos ya a la época del romanticismo, ¿no? De este siglo XIX, que va a continuar con esta representación gráfica de las ruinas emeritenses, pero que ya les va a incluir ese matiz romántico, ¿no? Esa inspiración de las ruinas como unas ruinas como inspiración poética, o una serie de imágenes pintorescas, y esos tópicos que hemos ido viendo que se han ido produciendo a lo largo de los siglos, pues cómo se van afianzando. Hay que decir que a inicios del siglo XIX se da una legislación muy importante, que es la Real Cédula de 1803, que es la primera legislación que se hace de alguna manera para decir qué se tiene que hacer con los restos arqueológicos y cómo se debe hacer, ¿no? Y cómo las autoridades deben proteger los restos arqueológicos y además alentar a que se protejan y ayudar a quien los proteja. Esto es muy interesante porque poco después vemos a nuestro Fernando Rodríguez, ese emeritense, maestro de obras que ha mandado todos estos dibujos, cómo se le nombra. Él escribe una carta a la Real Academia de la Historia diciendo que se hacen obras en Mérida y que se destruyen restos arqueológicos, y se escribe una carta al consistorio diciéndole que le presten toda la ayuda posible y así se le llama, celador de las antigüedades romanas. Es decir, es el primer vigilante, por decirlo de alguna manera, el primer celador de las antigüedades que tenemos en Mérida, que tenemos visto en Mérida, ¿no? Esta figura es la primera persona como comisionado para la conservación de los edificios romanos. Y se produce otro viaje. Pepe es conocedor, como ven ustedes en esta publicación, de este viaje de maravillas. Si no han leído esta publicación, yo les recomiendo que la hojen en profundidad porque no tiene desperdicio. Alejandro de la Borde realiza un viaje y publica unas láminas entre 1806 y 1820, es un viaje por toda España.
Y en relación a Mérida, pues es este libro que publica Pepe Caballero. Él decía que había un debate sobre si Laborde había estado aquí o no. Pero el mismo Pepe Caballero ya dice en este libro que efectivamente estuvo aquí. No solamente estuvo aquí, sino que hay una conexión entre Alejandro de Laborde, Fernando Rodríguez y Manuel de Villena. Una conexión muy clara, primero en el tipo de dibujos que se hacen, que son deudores todos unos de otros, aquí ven el del teatro, y porque además Alejandro de Laborde, al hablar del dintel de Agripa, que por cierto sí copia perfectamente, yo creo que porque él tomaba notas, dice que este dintel se descubrió en unas excavaciones que se hicieron ante sus ojos. Es decir, él estaba en esas excavaciones que realizó Villena cuando descubrió el dintel de Agripa. Y además, Alejandro de Laborde también incorpora algunos elementos que no son normales que conociera una persona de fuera de la ciudad, con lo que yo creo que la conexión entre estos tres dibujantes, Fernando Rodríguez como celador de las antigüedades, está haciendo un poco de bisagra y enseñándoles esos edificios a la vez que él aprende a dibujar con Villena. Alejandro de Laborde además introduce esa visión romántica de las ruinas porque hace una serie de grabados que él llama grabados pintorescos de este tipo que pueden ver aquí, unos grabados románticos donde siempre se introduce la figura humana. Aquí lo ven pequeñísimo dentro de la grandeza, de la magnificencia de esos restos arqueológicos que parece que se comen a las personas y a los animales, ¿no? En este ambiente bucólico. Pero junto a estos dibujos tan pintorescos, pues introduce esos dibujos gráficos deudores de estos dos dibujantes que hemos visto antes, donde pone sus medidas, donde registra perfectamente las plantas y los alzados de esos edificios con sus escalas, etcétera, etcétera. Aquí vemos otro de esos dibujos pintorescos, con esas figuras humanas, en esas perspectivas y en esas escenas ideales, y otro de esos dibujos gráficos donde se introducen pues, todos los elementos arquitectónicos. Otro más, ese del templo de Diana, donde vemos que ya el palacio renacentista se ha convertido en otra cosa en este siglo, es decir, siguen siendo viviendas, pero otro tipo de viviendas ya no tan palaciegas, como se va viendo esa transformación del propio edificio, ¿no? O, por ejemplo, este dibujo del puente romano, un puente romano que, como saben ustedes, ha tenido numerosas reformas y es muy largo, un dibujo que es complicado, solamente Fernando Rodríguez lo había hecho, ahora lo hace también Alejandro de Laborde y señala algunos elementos que, por desgracia, hoy se han perdido, pero de los que tenemos constancia y que, lógicamente, estaban en pie en el momento en el que se realizan estos dibujos, como esa capilla de San Antonio que pueden ver ahí, en ese pico que una riada en 1876 se llevó por delante y que, por tanto, cortó un trozo de historia del puente, pero que afortunadamente tenemos constancia todavía de su existencia. Pues, como les comentaba antes, también Alejandro de Laborde realiza una serie de dibujos de unos elementos. Aquí vemos este elemento que él reproduce en plano así, y que es lo que se ha denominado en la historiografía la Basílica de Laborde, y que también un trabajo realizado por el consorcio, por Rocío Ayerbe, permitió, en unas excavaciones que realizó en la zona de la calle del Calvario, si no me equivoco, muy cerca de donde está el centro de mayores que hay, pues permitió identificar esa Basílica de Laborde como un edificio de uso público. Por lo tanto, vemos que estos dibujos, a pesar de la distancia, nos están sirviendo también para identificar elementos que, por desgracia, ya están desaparecidos en la ciudad. Por supuesto, esos elementos de decoración arquitectónica y otros elementos de la ciudad, como ese monumento a Santa Eulalia, que ya sabemos que son 3 aras romanas con un togado, o nuestro maravilloso convento de la Freila, próxima sede del Instituto de Arqueología de Mérida, esperemos,
y que fue una imagen que fue muy popular y elegida para ser representada en esa vajilla de paisajes de patrimonio nacional que se hace. Ahí vemos un plato hondo y uno llano con las freilas, es decir, que si alguien ponía una gran cena de gala, pues alguien podía comer en las freilas. De los muchos dibujos de Laborde, porque lógicamente los dibujos de Laborde alcanzaron muchísima fama y fueron muy difundidos. Bien, aquí vemos varias cosas. Maurice Catinge, que era un militar, realiza en 1817 un viaje que publica luego en 1885 o 55, me parece que era. He metido un 8 donde era un 5. El caso es que aquí vemos en esta representación que él realiza cómo era esa plaza de toros que se hizo a finales del siglo XVIII, esa reconstrucción de cómo se daba esa conexión entre el edificio antiguo y el edificio nuevo de esa plaza de toros. Y cómo eso de la naumaquia, pues este viajero no solamente lo reproduce a nivel diciendo que es una naumaquia, sino que él dice por dónde entra el agua para llenar ese edificio en algo que sabemos que es totalmente inexacto e imposible, ¿no? Pero cómo esos tópicos se mantienen en la historiografía con muchísima fuerza, aparte de la representación de otros edificios. Y dentro de lo que es el romanticismo español, aquí se ha quedado un poquillo ahí, pues esos artículos de Mariano José de Larra, con el seudónimo de Fígaro, que publica en 1835, donde nos habla de esa llegada de viajeros ingleses. El Grand Tour, que era ese viaje de estudios que hacían los nobles ingleses, pues se había realizado por Italia, se había realizado por Grecia. España era un país en el que se empezó a hacer muy lejos, pero Mérida estaba en una ruta entre Madrid y Lisboa, y eso hacía que, aunque no vinieran expresamente aquí, muchos de esos viajeros ingleses sí pasaban por la ciudad. Y por lo tanto, como hemos visto, empiezan a decir en sus escritos, en esos libros de viajes que publican, después hablar sobre la ciudad, ¿no? Y aquí vemos la contraprestación, que es decir, la imagen local de esos viajeros que vienen. Pintan ahí, dibujan, escriben, nos muelen a preguntas, algunos se llevan algunas cosas, dicen, o sea, en fin, esa imagen local sobre los viajeros. Y volvemos otra vez a la mirada local, ¿no? A la importancia de esa mirada local, aunque Gregorio Fernández Pérez no era emeritense, pero sí era de muy cerca, y cómo se hace esa contraprestación, ¿no? Cómo dicen que Mérida era muy grande, pero que en la actualidad es pobre y miserable. Vemos que esto es un rasgo que se introduce en este romanticismo, que es esa comparación de la Mérida, de Mérida Augusta, esa opulencia, esa grandeza, con la Mérida de ese momento. Algo que se ve muy bien en el poema de Carolina Coronado, ¿no? Si leen cualquier estrofa que lean, está hablando de la grandeza de los restos arqueológicos de Mérida y la compara con una viuda, esa emérita infeliz, que ha perdido toda la grandeza. Eso se introducen esos tópicos del romanticismo, del tempus fugit, el memento mori, en fin, este tipo de cosas aplicados precisamente a las antigüedades de la ciudad para hacer esa comparación entre la grandeza pasada y el presente. Pues para ir concluyendo, vamos viendo esos tópicos que se han dado en esta época, ¿no? Por una parte, esa comparación de Mérida con Roma, que primero empieza con Pompeya, con Herculano. Primero se le dice que es casi como Roma, y al final, en algunos de los escritos, acaba siendo superior incluso a Roma. Una comparación que empezó con este poema de García Sánchez de Badajoz, y que va increciendo a lo largo de los siglos, y que en este periodo que hemos estudiado, desde luego, coge muchísima fuerza, ¿no? Sobre todo por las excavaciones que se están realizando en Pompeya y Herculano, y por el potencial que se ve en la ciudad.
O esa comparación de, como decía, de Mérida con Augusta Emérita, ¿no? La humilde Mérida hace su habitación en las altas ruinas. Es un niño dormido en brazos de un gigante, ¿no? En esa frase casi lapidaria de comparación de la ciudad antigua con la moderna. O esa distinta consideración de los restos arqueológicos depende de quién hable de ellos, ¿no? Por ejemplo, los extranjeros dicen que a los emeritenses les importan muy poco los restos arqueológicos y, sin embargo, los autores más locales dicen que no, que al contrario, ¿no? que están encantados de ellos, ¿no? Esa doble visión. Y luego una serie de rasgos que hacen que la ciudad se identifique con su pasado romano por encima de todas las otras culturas que han pasado por la ciudad, que han sido muchas, ¿no? Todo lo romano se contrapone a lo bárbaro, goro, moro o godo, porque se supone, y así se dice en muchos escritos, que los bárbaros, los que vinieron después, pues destruyeron las cosas romanas, lógicamente reutilizaron, ¿no? Y lo romano, por lo tanto, se identifica con la construcción, en contraposición a esa destrucción que hace cualquiera de las otras culturas, y con la perfección, ¿no? Pues todo lo que es moro, lo que es godo, es algo que está mal hecho. La alcazaba, esas reutilizaciones de la alcazaba se ven de muy mala manera. Es decir, la ciudad se identifica sobre todo con su pasado romano, y eso es algo que en esta época también se asienta, ¿no? Se identifica con su pasado romano por encima de todo el pasado de las otras culturas que pasan por ella, y que es algo que todavía seguimos viendo en la actualidad, ¿no? Emérita visigoda todavía no se ha dado, sigue siendo emérita lúdica, pero en fin, que es lógico y normal y que pasa en otras ciudades también, ¿no? Por ejemplo, en Cáceres la ciudad se identifica con su pasado medieval por encima de su pasado romano, que también lo tuvo, o de otros tipos, ¿no? Y luego mantener ese tipo de tópicos, esos términos, ¿no? El término de naumaquia para el anfiteatro, un término que se mantiene hoy en día en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Si ustedes hacen una consulta, como ejemplo de lo que es una naumaquia, se pone la naumaquia de Mérida. Por lo tanto, ¿qué aporta este periodo en el que Calatrava vivió al conocimiento de las antigüedades de Mérida? Pues esa reclamación de actuaciones arqueológicas que se hacen desde la ciudad, esos inicios de la documentación de los restos arqueológicos con sus escalas, con sus dibujos, y ese interés en reflejar esa realidad. Y además el interés, sobre todo local, por reflejar otras antigüedades, no solamente las monumentales. Y ese factor local como un factor muy interesante de reclamación de actuaciones para la ciudad, y como elemento plus a la hora de hacer esas representaciones. Hemos visto que Fernando Rodríguez, pero también de alguna manera influyendo probablemente en Laborde y en Villena, pues da a conocer una serie de restos arqueológicos que ni siquiera hoy se conservan. Y por lo tanto, a mí me parece que es un periodo fundamental para el conocimiento de las antigüedades de la ciudad. Y con eso, muchas gracias por la atención. Creo que... Paseo visual que nos has hecho sí, entre el siglo XVIII y XIX, con esas imágenes científicas ya, casi científicas, con mediciones y demás, y luego ese otro mundo del romanticismo, sí, con esos grabados donde ya se integra al ser humano, al habitante en esas ruinas. Creo que tenemos unos minutos para algunas preguntas, cuestión. Sí. 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 No, se me ha olvidado, porque hay algunas veces que he hablado de este tema, que pongo, cuando hay una imagen, ya te la enseñaré mañana en el instituto, hay la primera imagen de las excavaciones de Mélida y Macías,
que se ve la trinchera por la que empiezan a excavar, se ven los restos del muro de esa plaza de toros. O sea, se utilizó muy poco tiempo, probablemente cuando este viajero, este militar, hace el viaje, que es en 1817, él lo ve todavía, pero duró muy poco más y se hicieron muy pocas corridas, y además Pepe te lo puede decir. Sí. El padre Maximiliano. Sí. Bueno, yo sí puedo dar un dato. Pues simplemente el mausoleo de Augusto en Roma también se hizo plaza de toros. Sí. Sí, yo lo conocí a través del trabajo de él, sí. Sí, bueno, la Plaza de Toros actual. Sí, de hecho, ese fue prácticamente el primer contacto o la primera manera de entrar entre Macías y Mélida. Porque cuando Mélida viene a Mérida, en una de las primeras cosas que se fija, y Macías había intervenido para que se parara esa plaza de toros y se protegiera esas esculturas que habían salido de carácter mitraico, todas esas esculturas que hay en el museo, el leontocéfalo, etcétera, etcétera. Y cuando Mélida vio esas esculturas se quedó estupefacto. De hecho, le faltó poco tiempo para publicar rápidamente un artículo sobre las esculturas. Y ahí fue donde tomaron, yo creo, contacto ellos dos, y donde empezaron a hablar para pergeñar ese proyecto que luego lanzaron de excavaciones para toda la ciudad. Ese fue, yo creo, uno de los primeros impactos que Mélida tuvo en la ciudad. Se habían parado las obras. Luego se reanudaron, se empezaron las excavaciones y se encontraron más restos, algunos de ellos completando las esculturas que se habían encontrado en 1803. O sea, en 1903. Sí. Bueno, es que en los veranos Macías hacía sus excavaciones propias. Los columbarios también en el 27 fueron, porque una vez que se comenzó el proyecto de excavaciones, Macías, con el equipo de la subcomisión de monumentos, que también hay que decirlo, pues se encargaban de hacer lo que ahora se llama seguimiento de obras. Entonces no había canalización que se hiciera en la que ellos no estuvieran atentos, y de hecho así fue como de alguna manera vieron que en los columbarios empezaron y en 1927 en verano lo excavaron, que también Mélida se enteró, porque Mélida venía de vez en cuando en tren, pero tampoco estaba aquí todo el día. Sí, efectivamente. Sí. Sí.
que a lo mejor habían acabado las campañas del teatro, del anfiteatro, donde tocara que estuvieran. En el 27 estaban en el circo, si no me equivoco ya, y entonces aprovechaban pues para hacer otras cosas como esa, y muchos otros restos que encontraron, aparte de los columbarios y tal. ¿Alguna pregunta más? ¿Comentario? No se quiere ir la gente porque aquí se está muy bien. Sí, la verdad es que se llama la Basílica de la Borde porque creo que él lo llama así, Basílica. Entonces, Rocío lo que apunta es que es por los restos y por las cimentaciones, por los restos que se encuentran ahí, porque además la Borde, además de ese plano, también me parece que publica los dibujos de algún capitel, algo de restos de decoración arquitectónica. Pues se trata de un edificio público, sin ninguna duda, porque es algo... Pero ya es un edificio público que está extramuros, porque la muralla iba por la zona de la calle Almendralejo. Entonces es un edificio público extramuros, bien está claro que está por una de las salidas y muy cerca del llamado Foro Provincial. Ahora, ¿qué sea el edificio? Pues es que con los restos que se excavaron tampoco se puede afirmar mucho. Y ese tipo de cosas que tú estás apuntando, pues probablemente son cosas que no sé si el futuro nos dará la clave, pero ahora mismo es muy difícil. Sí, pero tú te estás refiriendo a los planos de Vingaerde, ¿no? Tú te estás refiriendo a los bocetos de Antón Mann de Vingaerde, ¿no? No. Creo que... No. Sí, es que en el incendio del Alcázar los que se supone que se quemaron también fueron las vistas no eran pintorescas, sino las vistas de las ciudades de España que se encargan al pintor flamenco Antón van den Vingaerde. Se conservan de Mérida precisamente dos bocetos, uno del teatro y del anfiteatro, en el que llama Coliseo en un sitio al anfiteatro y en otro solamente hace el trazado y pone Gioco de agua. Es decir, ya lo empieza a llamar naumaquia, es la primera referencia que se hace en 1567, si no me equivoco. Y esos dibujos, o sea, esas vistas de las ciudades de España son las que se quemaron en el Alcázar. Las vistas, las completas. Estos son solamente los bocetos. Eso está publicado. Hay un trabajo muy extenso de todas las que se hicieron, porque algunas de las vistas completas de otras ciudades como Segovia sí que se conservan.
De Mérida solamente se conservan esos bocetos. Perdona, No te oímos. Bueno, pues por una parte, esa Real Cédula de la que yo he hablado ya dice que se deben conservar y que además las autoridades deben velar porque se conserven. El hecho de que exista la figura de celador de antigüedades, de vigilante también, te está dando a entender que lo que quiere es que se conserven. De hecho, él escribe diciendo que se están destruyendo. Entonces, sí que hay un interés por la conservación. Mérida además tiene en un tiempo bastante atrás una de las primeras legislaciones, de las primeras reglamentaciones para que no se deshagan los edificios antiguos. Bien, es verdad que se publican desde el ayuntamiento y se dice que no se deshagan sin que el ayuntamiento lo sepa. Esto quiere decir, pero, ojo, que se ponen penas de quitar las yuntas, quitar tal, no sé qué, de quien deshaga los monumentos antiguos. Es decir, de alguna manera sí que a lo largo del tiempo se intenta conservar. ¿Que luego eso se haga? No, porque también hay testimonios posteriores de gente que saca piedra del teatro, del revestimiento, de tal, y de hecho hay denuncias a lo largo de todos los siglos. La labor de destrucción ha sido constante, pero sí que es verdad que hay unos primeros intentos de controlarlo. De hecho, la figura del celador de antigüedades es importante por eso, ¿no? Porque se ve esa vigilancia, eso que quiere. Ahora, que sea muy efectivo. Villena, en uno de los dibujos, en una de las explicaciones, denuncia a un ciudadano concreto de Mérida que se ha llevado de ese sitio piedra y pide a la justicia que actúe contra él, que por lo visto dijeron que tenía que reponerla. Obviamente eso no se hizo nunca, ¿no? Esto es como lo de Sagunto, no se va a tirar, pero... A nivel efectivo en los monumentos, o sea, a nivel material, yo no tengo constancia. A nivel de dibujo sí, porque de hecho Fernando Rodríguez tiene una gran imaginación en algunas cosas y hace unas reproducciones ideales de los monumentos siguiendo esta simetría supuesta romana, a veces con acierto y otras veces inventándoselo. Entonces sí intenta hacer esa reproducción de elementos. También lo hemos visto en ese dibujo de Alejandro de Laborde, de lo que es la Basílica de Laborde, que hay unos trozos que se conservan y él hace la planta completa, lo que él se imagina a nivel arquitectónico por las medidas que puede ser la planta completa. Que fuera así la planta completa no tenemos ningún tipo de... Sí, a nivel de papel, a nivel práctico en los edificios que yo sepa, no. Si puedo también añadir algo a este debate. De hecho, como decía Carlos, la Real Cédula de 1803, y hablo ahora un poco en el panorama nacional, efectivamente en el papel sí, pero luego a la hora de la verdad no. De hecho, en 1844, cuando las Reales Academias desde Madrid se plantean que tienen que estar más presentes en los territorios, cuando se crean las comisiones provinciales de monumentos, ya con gente de los lugares que va a enviar informes a esas academias,
Ahí, en el reglamento de esas comisiones, ya hay varios puntos destinados precisamente a la conservación y el hacer lo que se crea conveniente para el mantenimiento de esas ruinas, de esas antigüedades. Pero esto ya pasa en 1844, que a partir de ahí tampoco se va a arreglar el problema, pero ya hay una intencionalidad reiterativa para que esto se solucione. De hecho, la tesis de Carlos, de la que hablábamos al principio, ese proyecto global que él habla, que implantan Macías y Mélida en esos dos monumentos del teatro y el anfiteatro, le llamamos un programa de modernidad, porque tienen, aparte de arqueología, incluido la parte de reconstitución y la parte de divulgación. Y por eso hablamos de modernidad, que yo creo empieza este programa emeritense en 1910, pionero en España, salvo, y esto es una hipótesis, en 1908, cuando aparece Ampurias, todo el programa de excavación de Ampurias, que también aparece con esa modernidad de decir, excavamos, pero también tenemos que conservar y tenemos que dotar de utilidad a estos edificios. O sea, que son procesos complejos que, aunque las leyes quieren, pero la realidad iba por detrás, ¿sabes? Efectivamente, y reglamento del 12 cuando se vaya a estipular estas cosas. Bonsor con Carmona lo que pasa es que es un proyecto todavía muy particular también, porque es un proyecto privado suyo, pero sí que hace muchísimas aportaciones también en ese tema, no solo de la conservación, sino de la puesta en valor turística, vamos a llamarlo así. ¿Alguna cuestión más? Pues hay que irse. Nos despedimos. Bueno, gracias a los organizadores, animarlos a que hagan otros coloquios, otras reuniones como esta, y a visibilizar este tipo de personajes que yo creo que es fundamental para la memoria emeritense y extremeña. Yo quisiera acabar también, es verdad, dando las gracias al concejal de Cultura y a Pepe Caballero por tener esta iniciativa. La verdad es que a mí me ha descubierto un personaje que debo confesar que yo desconocía. Calatrava para mí ha sido un gran descubrimiento, y creo que efectivamente se deben hacer más cosas por mantener viva la memoria de estos personajes. El propio Fernando Rodríguez es un personaje emeritense muy, muy desconocido y también muy importante para la ciudad. Y creo que todas estas cosas que habéis organizado, del busto, del cuadro y de tal, no sé qué, de verdad os doy la enhorabuena, porque creo que merece la pena. Así que muchas gracias por hacerme participar en ello.